que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo, la historia, la psicología, la sociología, la política. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. La pedagogía está asociada a otra ciencia denominada andragogía, encargada de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. Origen de la pedagogía. El uso de métodos y formas para transmitir el conocimiento da la idea de que la pedagogía, aunque no llamada como tal, está presente desde el inicio de las comunidades. Grecia y las civilizaciones orientales como la egipcia o la china fueron las primeras en establecer métodos y sistematizar el acceso al conocimiento. Los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron asentado en sus escritos la importancia de asignar métodos para el conocimiento y estudio de determinadas disciplinas. El acceso a la educación era un privilegio de una porción pequeña de la sociedad tanto griega como romana. En el siglo XVII, Juan Amos Comenio sentó algunas de las bases de la pedagogía en su obra, Didáctica Magna. Allí expone la importancia de la educación en el desarrollo de los niños. También en el siglo XVII surgió en Francia la llamada pedagogía tradicional. Dirigida por los jesuitas, destacaba a la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad. La pedagogía tradicional se basa en la transmisión de saberes por parte de un maestro y se caracteriza por el rol pasivo de los alumnos. Johann Heinrich Pestalozzi y Jean-Jacques Rousseau sentaron las bases de la pedagogía moderna, junto con otros pensadores del siglo XVIII. Ambos pusieron el foco en la evolución de las metodologías pedagógicas. Fomentaron el desarrollo de métodos de enseñanza que dejaran de lado la educación rígida y la memorización de conceptos para dar paso a la observación, la experimentación y el razonamiento para que los niños puedan aprender a través de las experiencias. En su obra Emilio, Rousseau destacó la importancia de la educación a través de despertar del interés del niño y no de la disciplina. A partir del siglo XIX, y durante todo el siglo XX, la pedagogía moderna puso el foco en la relación maestro-alumno y en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Pensadores como Johann Friedrich Herbart, John Dewey, María Montessori y Jean Piaget hicieron notables aportes en los diferentes tipos de pedagogías. Etimología de la pedagogía. El concepto pedagogía proviene del griego, paidagogeo, paidos que significa niño y ago que significa guía. Se cree que el término hace alusión a los primeros pedagogos de la antigua Grecia que eran aquellos esclavos que debían llevar a los niños a la escuela. En la Real Academia Española, la pedagogía es definida como la ciencia que estudia la educación y la enseñanza, que tiene como objetivos proporcionar el contenido suficiente para poder planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de otras ciencias. Características de la pedagogía. Es una herramienta fundamental en la planificación educativa. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques. Se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño. Puede ser de diversos tipos, algunas centradas en el maestro y otras que se centran en el alumno. Utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. Tipos de pedagogía. La pedagogía Waldorf educa teniendo en cuenta la capacidad creativa y artística. Existen diversos tipos de pedagogías que varían según sus características propias o el ámbito en el que se aplican. Algunas de las más relevantes son: pedagogía infantil. El objeto de estudio es la educación de los niños. La etapa de crecimiento de un niño es muy importante, ya que es cuando se adquieren competencias fundamentales para el resto de vida, por lo que la labor de los educadores es fundamental. Pedagogía crítica. El objetivo principal es transformar el sistema tradicional y desarrollar un pensamiento crítico en cada uno de los alumnos. Pedagogía conceptual. El objetivo principal es desarrollar el pensamiento, los valores y las habilidades de cada alumno teniendo en cuenta su edad,
Este tipo de pedagogía se divide en afectiva, cognitiva y expresiva. Pedagogía social. El objetivo principal es desarrollar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y poner a la educación al servicio del desarrollo de todos los individuos. Pedagogía Waldorf. El objetivo principal es la educación de una persona, en su autonomía y libertad, y tiene en cuenta la capacidad creativa y artística de cada persona. Este modelo pedagógico fue creado por el fundador de la antroposofía. Rudolf Steiner está estructurado en 3 niveles. El primero abarca a los niños de hasta 6 años y las actividades que se centran en el desarrollo de los sentidos y corporeidad. El siguiente es para niños de 7 a 13 años. En este nivel se toma en cuenta el descubrimiento que tiene cada uno de ellos sobre el mundo. El último nivel va hasta los 21 años de edad, y es cuando se desarrolla el pensamiento de forma autónoma y la comprensión. Psicopedagogía. El objetivo principal es estudiar los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje. Surge de la unión de la pedagogía y la psicología, y suele desarrollarse e implementarse con más frecuencia en los trastornos de aprendizaje y la orientación vocacional. En la actualidad, muchos educadores recurren a la psicopedagogía para corregir y orientarse en temas relacionados con la dificultad en el aprendizaje, de tal manera que esta ciencia los ayuda de forma directa a desarrollar un mejor proceso de comprensión y brinda herramientas que les serán muy útiles para su futuro. Carrera de pedagogía. Existen muchas opciones a la hora de estudiar pedagogía en la universidad. Según la universidad, los estudios se ofrecen de diferente manera y bajo diferentes nombres, enfoques y planes de estudio. Una de las carreras más comunes en el ámbito de la pedagogía es la de Ciencias de la Educación. Es la carrera universitaria en la que se estudian los fenómenos educativos desde diferentes puntos de vista y se ofrece en muchas universidades públicas y privadas alrededor del mundo. Por otro lado, la psicopedagogía es otra disciplina que se estudia como licenciatura en universidades de diversos países, combinando conocimientos y métodos de la psicología aplicada a la pedagogía. Pedagogía y educación. Se suele confundir el concepto de pedagogía con el de educación, pero para entender la pedagogía primero se debe comprender correctamente el concepto de educación. La educación es aquella formación que se le da a un individuo o grupo de individuos en miras a desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. La pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar y crear métodos para el acceso a la educación, es decir, métodos para la transmisión de conocimientos, tradiciones, valores o cultura. Ambos conceptos se encuentran muy emparentados. Posiblemente ambas disciplinas hayan surgido en simultáneo en las primeras civilizaciones. La pedagogía es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica el proceso educativo.